Hace 2 semanas, Hidan se asoció con Akasuna no Sasori cuando el compañero del titiritero, Mori Deidara, estuvo temporalmente indispuesto. La política de Pain para volar las instalaciones de Akatsuki era que los culpables arreglaron lo que rompieron. Sin la ayuda de ningún jutsu, ellos no aprenderían su lección de otra manera. Algunos no lo aprendieron incluso entonces, como demostró Deidara una y otra vez, y cuando Pain quería un maestro independiente de Finjutsu que trabajara para el daimyo de Tsuchinokuni se convirtió en un títere, y un espía, le dio a Sasori Hidan como respaldo. Resultó ser un partido particularmente malo, lo cual fue sorprendente. Sasori poseía una visión muy realista de la vida, rara vez se preocupaba por los obstáculos que se le presentaban y rara vez mostraba emociones extremas. Hidan consideraba que la matanza era una vocación religiosa y, a menudo, disfrutaba mucho haciendo que las muertes de sus oponentes fueran lo más dolorosas posible, pero debido a esto prefería las muertes individuales por su mano. No le gustaba mucho la destrucción masiva mecánica y sin alma. Deberían haber sido socios funcionales al menos, si no amigos íntimos, no era como si alguien hiciera eso en Akatsuki excepto Pain y Konan. En cambio, Hidan enojó a Sasori y Sasori incitó a Hidan a presumir que parte de convertir a Higurashi-san en una marioneta involucra la destrucción completa de su cuerpo y la fortaleza en la que se estaba quedando. ¿Hidan-san? ¿Sasori-san? Preguntó Pain, lo que provocó que sus dos subordinados se pusieran de pie un poco más erguidos, pero en el caso de Hidan, fue más indignación que otra cosa. Hubo una pausa de embarazo cuando miró a Sasori y el muñeco le devolvió la mirada. Lo comenzó. Hidan declaró, levantando su dedo para ensartar al otro. Sasori se apartó antes de que se conectara y se inclinó ante Pain. Mis disculpas, Pain-sama. No volverá a suceder, besó. Hidan se burló de él. A diferencia de los otros pensamientos, no respetaba a su líder, a pesar de reconocer su poder, y no estaba por encima amenazándolo ocasionalmente con una muerte espantosa, sin pensar demasiado en su cordura. Obtener una gran cantidad de dinero, luego llevar a todos los pueblos ocultos a la bancarrota al tomar misiones por debajo de los costos habituales y hacer que todos dependan de ellos y del Biju, luego encender a todos y conquistar el mundo no fue un mal plan, pero hacer esto por la paz mundial. Hidan jodidamente odiaba las nueces, pero odiaba más a los hipócritas y Pain era ambos. Podríamos matar al daimyo. De todos modos, no es como si no terminara muerto en el camino, propuso. En momentos como este, ser el líder de un grupo de ninjas psicóticos y absurdamente poderosos que no querían la paz mundial tenía sus desventajas. Hidan no lo envidiaba. Sasori-san, informa a Deidara-san que está liberado del deber de castigo. Hidan-san, asume la reconstrucción del ala noreste. No. Jutsu. La voz de Pain estaba temblando. Hidan sonrió de lado. Y se acordó. Huye. Huye ante el azote de Hanshin-sama. Él había rugido, su guadaña de triple hoja cruzando las filas de ninja cortador de galletas, que lo abarrotaba con grandes golpes carmesí. Absorbió su ninjutsu con una sonrisa. Él cortó a través de su taijutsu con su guadaña. Probaron el genjutsu y él se rió a la cara, invocando el poder de su dios más glorioso con su corazón pecaminoso, y su piel se volvió negra y hueso blanco. La mayor emoción, mutilar y matar. Sasori cargó a su lado con sus títeres humanos, títeres de cadáveres vivos, deliciosa y repugnante contaminación de la vida y la muerte. Entonces comenzaron las explosiones. Los ojos de Hidan se empañaron de pura felicidad al recordar las explosiones. Las gloriosas explosiones de color rojo sangre y amarillo pálido y blanco muerte que destruyeron la fortaleza y un cuarto de milla de paisaje a su alrededor. Había salado el suelo que todavía olía a carne y huesos carbonizados en buena medida. Me arrepiento de nada. Hace 7 días, Hidan lamentó no haber matado a ese bastardo Pain. Había arreglado los agujeros en el techo, habían quedado más agujeros que el techo restante, y se había puesto las manos, el cabello y las túnicas negras con alquitrán. Algo de eso todavía estaba cubierto bajo sus uñas después de 3 días, y el olor sutil que lo rodeaba lo estaba volviendo loco. Había reparado las puertas, los marcos de las ventanas y las ventanas, y ahora era el momento de hacer armarios para reemplazar los que el ataque de idiotez de Deidara había convertido en dientes. Ya había tenido suficiente. Asaltó el gabinete que pasó por su oficina de misión y comenzó a realizar misiones en curso. Lo que le llamó la atención fue la carpeta Manila identificada con rojo Shu, amarillo Nan y verde número 7. Uchiha Itachi, Oshigaki Kisame y el Jinchuriki de Nanabi no Kabutomushi.
Lo ojeó y una sonrisa angelical iluminó su rostro. Ella era la tercera más fuerte por conteo de cola y parecía tener un entrenamiento decente. Probablemente podría darle un entrenamiento adecuado e incluso si no lo hiciera, luchar contra Itachi Kisame por haber robado su trueno seguramente lo libraría de su frustración y el recuerdo sensorial persistente del olor a alquitrán y a serrín. Apretó los dientes y acarició el mango de su guadaña, luego hizo una mueca de disculpa. Todo ese trabajo servil le había dado callos. No el tipo de callos que manejan las armas le daría a una persona, sino los callos de alguien empuñando un martillo y aquellos que no eran dignos de tocar su arma. Gran Hanshin-sama, una vez que el mundo haya sido conquistado, juro que te ofreceré a todos aquellos que practican el vil arte de la carpintería como una ofrenda. Declaró, sin pensar realmente en cómo tendría que hacer su propia carpintería a partir de entonces. Los villanos tienden a dejar caer la pelota así a veces. Tal vez tomaría un pequeño desvío por la montaña cercana. Algunos ermitaños budistas vivían allí y serían buenos entrantes. Para entrar en el espíritu propio de las cosas. Hace 6 días, Naruto se había desvestido hasta los pantalones y descansaba sobre las 4 patas, la frente y los antebrazos planos contra el tatami rojo húmedo y sudoroso. Ibari-sensei se había movido como si no tuviera columna vertebral cuando le mostró este ejercicio, pero fue mucho más difícil en la práctica. Tal vez fue porque en realidad tenía una columna vertebral de hueso real y no un extraño ambú gelatina supernin de vuelta. Respiró hondo y alineó los hombros, relajó las manos y movió las caderas. Equilibrio, se dijo, puedes mantenerlo. Créelo. Estiró primero su pierna derecha y luego su pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Exhaló y se estabilizó, la línea vertical de su cuerpo tenso, los dedos de los pies apuntando hacia el techo que su último intento de jutsu de viento de clase C había raspado todo el yeso del día anterior. Incluso sus duros músculos de los hombros se contrajeron, pero Naruto apretó los dientes, se concentró ferozmente e inclinó las piernas, inclinándose hacia adelante, con la columna vertebral inclinada. A su lado, Sai mantenía su posición con facilidad, la había mantenido durante los últimos 10 minutos como si hubiera hecho este ejercicio toda su vida. Ibari-sensei estaba parada frente a él, pero todo lo que podía ver de ella eran sus piernas vestidas de akama. Naruto gruñó y rizó todo su cuerpo hasta que sintió el golpeteo de sus talones sobre su cabeza. ¿Sí? Tijer escorpiona-sana. Lo hice. Giró el cuello lo más que pudo, pero aún así solo podía ver la cintura de Ibari-sensei. ¿Cuál era el punto otra vez? El yoga te hará más flexible y te enseñará algo de autodisciplina, dijo Ibari-sensei. Los músculos de Naruto ya le dolían. Obviamente esta fue una de esas cosas por tu propio bien. Buena suerte con eso, gruñó. No estaba tratando de ser sarcástico. Supongo que la autoconciencia tampoco es tan mala, suspiró Ibari-sensei. Y cállate. Será más fácil si regulas mejor tu respiración. No es que hablar lo hiciera mejor, pero Naruto todavía estaba convencido de que no se suponía que la columna vertebral humana se doblara de esa manera. Pero no había forma de que estuviera haciendo algo de loto débil cuando Sai buscaba la posición más difícil del manual. Y luego podría torturar a Sasuke con una más que pudiera hacer y Sasuke no podría. Muaaa. Pero Sasuke, la tortura y la risa malvada, silenciosa, le recordaron algo, no es que pensara que Itachi era el tipo de persona que se reía. ¿Conoces a otros miembros de Akatsuki que Itachi y Kisame? Preguntó Naruto a Ibari-sensei. Información clasificada, dijo y corrigió los tobillos de Naruto. No veía qué importaba la diferencia, pero lo que sea. Pero me persiguen. ¿No debería saberlo para poder protegerme mejor? Él gimió y salió de la posición. Ibari-sensei no cedió, pero más tarde esa noche, cuando era hora de irse a dormir, lanzó un ataque contra Sai. Le tomó más de media hora derrotar, aunque sospechaba que Sai cedió para que Naruto se callara y ambos pudieran dormir un poco. Naruto quería quedarse inconsciente cuando Sai cedió, las sábanas estaban tan calientes y estaba cansado, pero si no insistía, nunca descubriría nada importante. Solo sé uno y no se supone que lo sepa, así que no le digas a nadie. Se llama Idan, no sé el apellido de su familia y es un Hanshinist. Los ojos de Sai brillaron sombríamente en la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta. ¿Qué es Hanshin? Preguntó Naruto. Es un dios malvado. Sai le dio la espalda a Naruto para señalar el final de la conversación. ¿Qué clase de idiota se sale de su camino para convertirse en una chiche ambulante? Quiero decir, dios malvado.
Pero lo dejó pasar para evitar ser asesinado mientras dormía. El dios malvado Hanshin siguió a Naruto a sus sueños, en la forma de un extraño y gigante conejito gigante que tenía muchas colas, pero era difícil decir cuántos, ya que todos se parecían a una bola de pelusa gigante. Quemó muchas cosas hasta que Gaara apareció de la nada y le dio un funeral en el desierto. Después de eso se convirtió en un dios zombie no muerto y dos hombres que llevaban un piano entraron en el sueño. Después de eso, Naruto soñó con ramen y nada más por el resto de la noche. Todo el mundo ve sueños extraños de vez en cuando y, en su mayoría, no sale nada, excepto algunas miradas extrañas cuando los soñadores intentan recitárselos a sus amigos. Pero ahora, la mente de Naruto había conectado firmemente a Hanshin y los conejos malvados. ¡Ay! No era que Uchiha Sasuke no entendiera por qué no estaba incluido en el rescate de su compañero de equipo. Simplemente no le gustó. Él y Sakura-san eran compañeros de equipo de Naruto Baka, maldita sea. Si hubiera sabido de Itachi, le hubiera gustado aún menos. Muy probablemente hasta el punto en que él se hubiera levantado y se hubiera ido, las consecuencias serían condenadas, y Sakura se habría ido con él. Así las cosas, se distrajo por su talento para la venganza. Comenzó cuando vio al concejal andante de Anbu Danzo junto a ellos, sin prestar la más mínima atención a 3 Genin, mientras conducían al hombre traidor a la torre, supuestamente para ser interrogado por el Hokage antes de ser entregado al departamento de interrogación. Sasuke recordaba a Ibiki-san, y si hubiera sido otra persona, podría haber reconocido lo indeseable que era la situación del hombre, si no se compadecía de él. Pero ahora todo lo que sentía era furia porque el hombre había salido fácil. Sasuke no era un tipo de shinobi de Naruto. Su visión del mundo era mucho más tenue, su opinión de la gente mucho más baja y era muy apartamento para leer entre líneas lo que, los adultos, hubieran preferido que sus superiores no hiciera. Hecho 1. Danzo-san había forzado a Naruto-san a entrar en una rama ilegal de Anbu, sin duda planeaba usar el Jinchuriki para alcanzar sus objetivos traidores. Hecho 2. No había forma de que Naruto-san hubiera tomado eso a costado. El idiota no entendió el concepto de mentir para salvar su piel. Hecho 3. Ahora Naruto no estaba especificado y Senjutsu Nade estaba incluida en el equipo de rescate. Conclusión. Naruto estaba jodido, Naruto-san. Naruto-san estaba jodido y ahora el Hokage tuvo el descaro de prohibir a Sasuke unirse al rescate. Hecho adicional. La única razón por la que Danzo-san había conseguido sus patas viscosas sobre Naruto-san fue porque el Hokage se lo había permitido, para usar a Naruto como espía. Naruto, un espía. Un espía en una organización dirigida por alguien tan despiadado como Danzo. Sasuke no solo estaba enojado, estaba furioso más allá de todo lo que había sentido si Itachi no contaba, y el que tenía la intención de expresar era marchar junto a él. Naruto-san se había convertido en el mejor amigo de Sasuke casi por defecto, o tan cerca de un mejor amigo que Sasuke podría permitirse tener con esos ojos rojos de molinillo de su hermano, atormentando para siempre los bordes de su conciencia. No estaba de humor para ser obediente. Ven conmigo ahora, Shisei agarró a Sakura-san y Hinata-san por la muñeca, arrastrándolas lejos de la torre y calculando una distancia que era lo suficientemente lejos como para no ser vista como merodeando, pero aún dentro de Hinata-san. El rango de Byakugan. Un movimiento repentino llamó su atención, pero el viento llevaba solo una bolsa de papel vacía. Te no vas a hacer nada desaconsejado, ¿verdad? Hinata-san susurró como alguien que ya sabía la respuesta. Todavía estás en libertad condicional, no lo arruines. Sakura-san le siseó ferozmente. Sasuke los fulminó con la mirada. Había aprendido a mirar a la gente a la sumisión a temprana edad. Ese idiota que Naruto se ha vuelto loco y Danzo-san tiene la culpa. Vamos a tener una conversación. Hinata-san cedió primero, como se esperaba. Sasuke no era ciego. Él sabía que ella lo tenía mal para Naruto, tan malo como Sakura-san para él. Por supuesto, Hinata-san era mucho menos molesta por sus sentimientos. ¿Vas a tener una conversación con quién? ¿Qué tiene esto que ver con Naruto-kun, y en qué estás metiendo a mi compañero de equipo? El ladrido de un cachorro acompañó las palabras. Ahora había herederos de 3 clanes y una autodeclarada novia de uno de ellos. Las noches de Konoha eran como los días de Konoha. La mayoría de las veces está lleno de intriga política, de muchas maneras buenas y malas también. A veces fue incluso completamente accidental. Takigakure no era un lugar fácil para colarse.
A pesar de lo que su nombre sugería, no estaba particularmente oculto en medio de las llanuras de Taki no Kuni, sino que estaba rodeado de campos interminables y desesperadamente planos de arroz y trigo que se colaban mientras intentaban permanecer escondidos como una puta tarea. Es cierto que había un pequeño bosque cerca de la aldea y algunos picos, sin mencionar la cascada por la que el pueblo había sido nombrado y el árbol gigante en el medio, pero para llegar a esa cubierta, uno tenía que escabullirse por el paisaje circundante. Paisaje que estaba muy bien patrullado y lleno de pequeños puestos de avanzada. Tengo un plan mejor, dijo Naruto, dando a los campos de arroz mojado un globo ocular peludo. Era de aspecto muy idílico, pintada de rojo intenso por el sol poniente, pero gatear a través del agua hasta las rodillas toda la noche y dormir en un banco fangoso sonaba simplemente estúpido. Iba a ser frío, mojado, sucio, mojado, lento, mojado y ¿qué pensaría F-chan si los viera cubiertos de barro de la cabeza a los pies? ¿Qué es? Preguntó F-san. A Naruto le gustaba esto de Ambu. Siempre escuchaban. No siempre pensaron que sus ideas eran tan buenas, como cuando propuso que hicieran una fiesta en la oficina, ya había preparado el chocolate caliente y también había comprado el ramen, pero primero escucharon. Siempre recordaron que aunque no podían pensar en un plan mejor, alguien más podría hacerlo. Entramos como clientes. Vamos a tener que viajar a través del Tano Kuni y allí están todos esos ninjas extraños que corren libres, así que necesitaremos la protección, improvisó. Tienen que culpar a Orochimaru por todo. Eso siempre alegraba el día de Naruto. La idea tiene algún mérito, pero verían nuestras caras, reflexionó F-san, acariciando el mango de su espada. Y tendríamos que dejar atrás la mayoría de nuestras armas. Es cierto, Naruto no había pensado tanto, solo había querido evitar arrastrarse hacia Takigakure, pero ahora estaba en racha. Pero se encontró con las debilidades en sus planes de la misma manera que se encontró con otros obstáculos. No retirarse, no elegir otra ruta, sino encontrar una manera de avanzar. Eso es bastante fácil. Ustedes son Ambu, así que aprenden nuevo jutsu rápidamente, ¿verdad? Miren esto. Y con un solo sello manual, Carnero, estaba cubierto de humo blanco. Y cuando se evaporó. Esto era lo que Naruto había denominado como su variación Iga de la técnica, ya que la había modelado después de ellos, menos los ojos, y porque era la elegante y Hinata-chan era elegante. Era casi tan alto como siempre, pero mucho más delgado, con cabello largo y castaño oscuro y ojos marrones, y estaba vestido con un simple kimono de viaje de color naranja y un divertido y puntiagudo sombrero de paja. Su piel estaba pálida y no había marcas de posesión en sus mejillas. En resumen, se parecía a cualquiera de los primos de Hinata si no fuera por sus ojos. Ah, y tenía los senos, por supuesto. Sai no estaba sorprendido, ya que ya había visto suficientes géneros aleatorios, pero Tomiko-chan frunció el ceño. Primero tomó el seno derecho de Naruto, haciéndolo sonrojarse y tartamudear, y luego colocó su mano sobre el hombro de Naruto. ¿Por qué siempre estoy plagado de pervertidos? Naruto gimió. Tomiko-chan resopló. Kai intentó liberar el genjutsu. No pasó nada y Naruto la miró extrañamente. La mayoría de los genjutsu se pueden romper con eso. La mayoría de los Enge tampoco pasan la prueba táctil, explicó sus acciones y frunció el ceño. Eso no es un simple genjutsu. No fue una pregunta. Bueno, era muy malo en Enge porque usaba tan poco chakra que siempre lo rompía, pero descubrí que podía hacerlo si empujaba el chakra a través de mi cuerpo y gastaba el extra en el interior en lugar de simplemente ponerlo sobre mí. Kakashi Sensei había dicho una vez que Naruto tratar de hacer un jutsu de rango D era como intentar llenar un vaso de una escotilla de presa. No importaba cuán cuidadoso fueras con el vaso, a menos que hicieras algo con la presión del agua, se rompió. Y, bueno, su control había mejorado en la raíz gracias a las tabletas de Ibari Sensei, pero todavía no era nada del otro mundo. Luciérnaga, eso suena más como un ninjutsu, dijo Sai lentamente y Naruto se dio cuenta de que nunca le había explicado cómo lo había hecho antes. Sí, él sabía que usar ninjutsu para cambiar el cuerpo se suponía que era increíblemente peligroso y todo, pero era culpa de los maestros de la academia, excepto de Iruka Sensei. Nadie me dijo que se suponía que Enge era genjutsu antes de que hiciera esto, se quejó. Casi podía ver a Sai poner los ojos en blanco bajo la muy linda, aunque un poco maniática, máscara de cordero. ¿Y si fuera posible ver a través de las cosas sin el Byakugan? Gaara podía ver con ese globo ocular de arena suyo, pero como usaba chakra puro donde Gaara usaba arena, tal vez podía ver a través de él de alguna manera.
Luciérnaga Koari, por favor presta atención, F-san le ordenó bruscamente. Naruto se puso el pelo avergonzado. Lo siento, pero acabo de tener la mejor idea. Y lo refirió, por supuesto. ¿Por qué no? Todos eran ninja de Konoha, por lo que eran aliados, y además Sai y Tomiko-chan también eran amigos. El silencio reinó. Hay varios maestros de la academia que me gustaría matar por desperdiciar un recurso como tú, dijo F-san eventualmente. Naruto estaba dividido entre ser feliz, su nuevo líder de equipo pensó que era inteligente, y ventoso ya que no era un recurso. Kami maldita sea. Entonces, Luciérnaga, eres Yagami Natsu, Ram, Yagami Sakaki. Ustedes son hermanos, en camino a vivir con su esposo en la capital de Tano Kuni. Un marido. ¡Qué bolsa de basura! Voy a casarlo. Declaró Naruto. Solo para marchitarse un segundo después. Daba miedo lo bien que F-san podía mirar a través de la máscara. Tal vez tenía algún jutsu secreto de globo ocular con chakra. Caballo, eres Yagami Toshiro, su hermano mayor que los escolta. Natsu-san, encontrarás la forma, esta noche, de aplicar el Oiroke no Jutsu, dijo F-san como si tuviera un sabor sucio en la lengua nuestras armas y mochilas. Seré un vendedor ambulante de medicinas, Masaiko Furiko, que viajará de la misma manera que usted. Es una buena cobertura para mis venenos. Mañana viajaremos como civiles. Le dio a Naruto una última mirada de evaluación antes de darse la vuelta para organizar su campamento, recitando los detalles de su historia de portada al mismo tiempo. Una vez más, Naruto sin saber cómo se suponía que iban a funcionar las cosas estaba funcionando para él. Si hubiera sabido que lanzar ninjutsu Enge, una improbabilidad en sí mismo, sobre algo que no tenía un sistema de chakra propio y no era parte o extensión de él, bueno, todavía habría encontrado una manera de hacerlo, eventualmente. Pero ahora solo lanzó la variación doméstica de Oiroke no Jutsu en sus paquetes y armas, empujó a F-san y luego pasó el resto de la noche enseñándoles cómo aplicarlo y cancelarlo, así como los entresijos del Oiroke no común. Jutsu por supuesto. Yambu aprendió rápidamente con el ejemplo, incluso cuando no tenía ni idea de por qué algo funcionaba. Por supuesto, ser civil trajo sus propios problemas, como descubrieron al día siguiente. Había un infame nido de bandidos, conocido como la Hermandad de los Asesinos sin Ley, a menos de un día de viaje por medios shinobi desde Takigakure. Uno podría preguntarse cómo podrían haber sobrevivido allí durante tanto tiempo y llegar a la conclusión obvia de que se les permitió por alguna razón. Pocos no shinobi lo hicieron porque, por medios normales, habría sido un viaje de 3 días, en la cima, con 2 caballos rápidos, y la mayoría de la gente no sabía mucho sobre las capacidades de los shinobi. Además, la mayoría de los clientes no se preguntaron, punto. Los bandidos eran como cucarachas, en todas partes y difíciles de exterminar. Eran parte del paisaje. Son el chivo expiatorio de Takigakure por las ilegalidades que cometen en las cercanías. No es muy creíble, pero no importa en el juego. Debes poder probar tus acusaciones, instruyó F-san a Naruto mientras caminaban lentamente hacia un pequeño barranco donde 5 hombres estaban agachados, tratando de permanecer ocultos y fallando miserablemente. La luz del sol se reflejaba en el diente de oro de un hombre y nadie había tratado de enmascarar su chakra. O molestarse en ir bajo el viento, o bañarse primero. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Taki no se enojaría si estos payasos atacaran a las personas en su camino? Preguntó Naruto. Creo que tienen una cuota e instrucciones para no atacar a nadie de aspecto importante. Tarde o temprano se volverán demasiado engreídos y luego serán reemplazados. De alguna manera, F-san hizo caer su sandalía y todos se detuvieron a esperar mientras él se la abrochaba. Lleva a las mujeres, guapa morena, berreque también, buen estante, pequeñas conversaciones susurradas se dirigieron hacia ellas, acompañadas de muchísimas palabrotas ingeniosas. Problemas por delante, suspiró Tomiko-chan. Naruto evaluó la situación como Ibari-sensei le había enseñado a hacerlo. 7 bandidos, fáciles de vencer, pero no deberían poder hacerlo, y ningún lugar donde esconder los cuerpos. Y los cuerpos de los bandidos tirados, vivos o no, los regalarían a lo grande. Oye, tengo una idea. Naruto se iluminó. ¿Qué tal si nos dejamos capturar y luego Tomiko-chan trae a F-chan al rescate? Esa idea no carece por completo de mérito, pero hay pocas posibilidades de que envíen a alguien de su calibre para tratar con pequeños alevines como estos, dijo F-san, pero parecía contemplativo. Sin embargo, podría ser lo mejor permitirnos ser atrapados y luego escapar. Podemos afirmar que se emborracharon hasta quedar estúpidos.
Nadie piensa lo suficiente de los bandidos como para sospechar esa historia. ¿Y podremos enseñarles a esos bastardos buenos modales? Naruto sonrió sombríamente. Caminaron a la brillante luz de la mañana. Por un momento pareció que los bandidos no atacarían después de todo, pero cuando Naruto estaba pasando al que tenía el diente de oro, el hombre, grande, corpulento y feo, saltó y lo agarró del brazo. El hombre era prácticamente una pequeña montaña con bíceps del tamaño de un jamón y muy poco cuello. Naruto dejó escapar un grito femenino. Por supuesto, su experiencia con chillidos femeninos fue en su mayoría de Sakura-chan chillando indignada, pronto seguida de un golpe, por lo que en realidad hizo que el hombre retrocediera medio paso, aunque no soltó su brazo. «Oh no, bandidos. ¿Qué haremos?». Trató de arreglar la situación, levantando su mano izquierda a la frente dramáticamente, tratando de parecer débil. Se hizo un pequeño ruido que casi sonó como un resoplido. Obviamente, no era así como se suponía que iba a ir, pero los bandidos no estaban dispuestos a dejar que eso los detuviera. Rápidamente rodearon al pequeño grupo por completo, haciendo movimientos amenazantes con sus grandes cuchillos y bastones, riéndose con anticipación. Pero Naruto fue el único que hizo un intento a medias, de parecer asustado, y pocas de las caras descuidadas comenzaron a tener miradas extrañas, vagamente incómodas. «Danos todo tu dinero y esas cosas y tal vez te dejemos ir», le ordenó a Tomiko-chan, el hombre que sostenía el brazo prisionero de Naruto. «Y las mujeres también se quedan». Presionó a Naruto contra su pecho. E hizo un movimiento para tocar a Naruto. Cuando Naruto se entrenó con Ibari Sensei, se sorprendió de lo mucho que alguien podía mantenerlo en posición clásica de rehén, de regreso al pecho del atacante, con el brazo alrededor del cuello. Se sorprendió aún más al descubrir que incluso una rodilla cara a cara hasta la ingle era un error, ya que dejaba a la persona sin equilibrio y se bloqueaba fácilmente con un cambio de una pierna o un simple giro de las caderas. El movimiento alternativo que Ibari Sensei le había enseñado también tenía la ventaja de trabajar en esta posición de regreso al pecho. Extendió la mano entre ellos, lo agarró, tiró y giró. Difícil. El hombre gritó como un cerdo atorado y se dobló, soltando a Naruto. Se giró y golpeó una vez. El hombre cayó como una roca. ¡Ayuda! Estoy siendo molestado. Él gritó. Hermano mayor Toshiro, sálvame de este bruto. Su rostro en este caso, estaba pálido y asustado. Dicho bruto estaba frío a sus pies, y no podría haber amenazado a un gatito recién nacido. «Vamos a hacer que te arrepientas de que», gritó uno de los matones e hizo un movimiento hacia Naruto, mientras el resto gruñía y cerraba filas alrededor de ellos, pero Tomiko-chan agarró el brazo del hombre y lo sujetó detrás de su espalda en un movimiento sin esfuerzo, obligándolo a arrodillarse. «Nos tomará a todos como rehenes y nos llevará a su base, o de lo contrario», dijo. Sai chasqueó los nudillos y dio una de sus sonrisas más espeluznantes. «O de lo contrario, dejamos que Natsu-chan practique castrarse contigo mucho», prometió con una voz alegre. Hiro era el líder de la hermandad de asesinos sin ley. Podía leer y se creía un hombre educado. También se podría culpar por el nombre de la hermandad. Sus hijos no eran simples matones sin nombre, no, tenían clase. Al menos Hiro lo pensó y nadie había discutido el punto en voz alta. Ni siquiera había logrado llegar a un acuerdo con una verdadera aldea ninja. Que un solo shinobi competente pudiera haberlos masacrado a todos en cualquier momento que decidieran hacerlo, fue algo en lo que decidió no pensar demasiado. Él era el padre de la hermandad, y un verdadero padre para muchos de ellos. Nadie podía recordar si Gran Hermano era el mayor de los hijos del padre o no, excepto tal vez el padre, pero realmente no importaba. No había recibido el apodo Big por su edad, pero debido a su gran tamaño y nadie estaba ansioso por quitárselo. No era tan ágil y nunca había aprendido mucha técnica, pero eso era porque nunca lo había necesitado. No era tan estúpido como parecía y era un luchador a tener en cuenta debido a su monstruosa fuerza. Cualquier cosa golpeada por el Gran Hermano, desde jabalíes hasta edificios más pequeños, se mantuvo al margen. Nunca estuvo de muy buen humor y todos lo dejaron lo suficientemente bien, la mayoría del tiempo, incluso padre. Y así, nadie se sorprendió cuando el grupo de Big Brother volvió exitoso, incluso trayendo a 3 mujeres realmente bonitas y a otro rehén con ellos. Su forma inminente oscureció la habitación, ya que bloqueó la luz del sol de la tarde por un momento. La puerta se había encontrado con su creador hace mucho tiempo. Los prisioneros entraron tras él y sus hombres tras ellos.
Había una morena guapa y exuberante con una boquita pecaminosa y caderas deliciosas, una mujer con el pelo negro como la tinta y una pelirroja mayor pero aún hermosa con la mochila de un vendedor de medicamentos. Ni siquiera se veían tan maltratados, así que deben haber hecho lo inteligente y haberse rendido sin luchar. Pero había algo extraño. ¿Por qué se habían llevado al hombre también? La hermandad no era grande en aceptar preferencias sexuales no convencionales. Buen trabajo, hermano mayor, dijo el padre. Pero, ¿por qué los prisioneros no parecían asustados? La morena lo hizo, excepto que parecía divertirse demasiado asustada. Entonces, ¿este es tu escondite secreto? Bueno, podrías hacerlo peor que una posada, dijo el pelirrojo con el aire de alguien que no estaba terriblemente impresionado. Estaba un poco sucio, ¿y qué? Eran bandidos, no sirvientas. Estas mujeres podrían actuar como sirvientas si les molestaba, incluso podrían robar minifaldas negras y delantales blancos para ellas. Y primero vamos a librarte de esa actitud desafortunada. Quizás ver a tu hombre siendo torturado lo haría por ti, preguntó, esperando que comenzaran a mendigar. El moreno pateó al gran hermano y él cayó de rodillas, gimiendo. Mami, demasiado fuerte, cuchillo grande, murmuró con voz quebrada. Sus hombres, todavía armados y presumiblemente peligrosos, se encogieron en los rincones. Solo había 4 esquinas en el bar/comedor, por lo que se produjo una pequeña pelea sobre quién tenía el derecho para el último cogoro de un ojo o hermano bebé. Hubo alarma general mientras los no prisioneros se extendían por el suelo. El anillo de cuchillas temblorosas y palos y bastones se encontró con desdén, pelirrojo, nada en absoluto, pelo negro, perquines, morena, y diversión, el hombre. Ríndete ahora y podemos considerar ser misericordioso, ofreció padre con falsa valentía. La pelirroja levantó una ceja elegante y única. Ay, estamos solos en la guarida de bandidos. ¿Quién puede ayudarnos ahora? La morena recitó emocionada. No hay necesidad de fingir, Natsu-chan. Ya no tenemos que temer a los ojos hostiles, dijo la pelinegra y su mano desapareció entre sus largas mangas. Todos se pusieron rígidos, pero ella solo tomó un papel y un pincel mojado en tinta. Una parte separada de la mente de mi padre se preguntó cómo la había sumergido en tinta en su manga. Somos sus prisioneros por un tiempo. Escaparemos después de que se hayan emborrachado hasta quedar inconscientes. Dado que asesinar a hombres inconscientes a sangre fría nos haría quedar bastante mal, les dejaremos vivir mientras prometan confirmar esta historia. Dijo y dejó que su pincel volara sobre el papel. Después de eso dolió mucho y terminaron muy inconscientes. El sol se había puesto y el viento era frío. F-san ordenó el reloj y Naruto dio el primer giro para poder dormir sin interrupciones una vez que se durmiera. Creó su fiel Kage Bunshin y los extendió por todo su pequeño campamento, sentándose a la orilla del campo de arroz. Le dolían poco los músculos, pero era el buen tipo de dolor después de un día bien gastado. Miró a lo lejos, donde apenas podía ver el pequeño lote oscuro que era el bosque cerca del pueblo escondido, perdido en sus pensamientos. Pensó en Gaara y en cómo eran las cosas para F-chan. Pensó que era realmente confuso tener 2 FS cerca. Si Rasengan no contaba, eso era, y supuso que debía dar crédito a Ero Sensei por poder convocar a Gamabunta, incluso si el hombre solo lo había echado de un acantilado. Este día también fue divertido, dijo y se echó hacia atrás. Y cuando arrancó pequeños parches de hierba verde y lo tiró al agua, se preguntó sobre esta misión. Al principio no le había parecido demasiado extraño. Por supuesto que ayudaría a sus compañeros Hinzriki en necesidad, pero todo esto furtivamente era un negocio bastante divertido. ¿Por qué no podían simplemente subir e ir allí abiertamente y decirles que terroríficos terroristas de clase S estaban detrás de uno de sus kunoichi? Algo estaba mal aquí. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas cuando Tomiko-chan se acercó a él y se dejó caer a su lado a pesar de que ella debería haber estado durmiendo. ¿Qué crees que significa ser un shinobi, Natsu-chan? Ella le preguntó sin ninguna delicadeza o explicación. A Naruto le gustaba más cuando lo llamaba Koai porque eso significaba que ella lo consideraba un Anbu real. Técnicamente todavía era un aprendiz, pero tenía una máscara y un nombre, tan estúpidos como eran, y Tomiko-chan lo llamó un oficial subalterno. Los shinobi protegen a su pueblo, su aldea y su país. Completan sus misiones y hacen que su aldea se sienta orgullosa. Y se ganan la vida a un lado, añadió Naruto. Incluso personas totalmente increíbles necesitaban comer y pagar su renta después de todo.
Y come delicioso, delicioso ramen. La forma en que lo dices, camaradas primero, segunda misión y yo último. Tomiko-chan preguntó, abrazando sus rodillas casualmente. Naruto nunca lo había pensado con esos términos, pero era una buena forma de decirlo, así que asintió. ¿Sabía que lo que dije es una versión destrozada de un principio Anbu? La misión primero, los camaradas segundos y el último es el camino de los Anbu. Naruto vio rojo. No Kibi, un tipo de rojo que le hacía latir la sangre en los oídos y le picaban los dedos como si debiera haber garras en lugar de suaves uñas humanas, sino el tipo de rojo que ocurría cuando la gente insistía en ser tan estúpida. Habían perseguido a Ibari Sensei con sopletes cuando todo lo que necesitaba era alguien que dijera que todo iba a estar bien. Sasuke había tratado de desertar a Oto porque no podía volverse fuerte en Konoha, sin importar que fuera allí donde Itachi se había vuelto tan fuerte. En Suna pensaron que era una buena idea ser malo con alguien tan fuerte como Gaara. Neji le había quitado el dolor a Hinata-chan cuando ella era la única en su clan que era muy triste, muy inocente y siempre agradable. Y Akukun tuvo que morir antes de que ese imbécil Zabuza confesara que le gustaba. No hacen falta milagros para no traumatizarte. Naruto pensó en lo que Iruka Sensei le había dicho una vez, sobre él, justo después de los exámenes, pero antes de que se fueran para proteger a Koyukime-chan. Siempre hay personas felices, independientemente de cuán desafortunadas hayan sido sus vidas, y hay personas que son miserables y se hacen todo tipo de problemas, sin importar cuán ricos y protegidos sean. Tengo la mayor riqueza de todas porque elijo ser contento. Y estaba orgulloso de ello. Los que elegimos la vida ninja nos convertimos en herramientas para ser utilizados con fines más importantes. No importa si somos felices o no, dijo Tomiko-chan. Su voz no tenía ninguna inflexión. Naruto sintió ganas de golpearse la cabeza contra algo duro, tal vez su grueso cráneo. ¿Y cómo ayuda a Konoha si eres miserable y luego mueres de úlcera a temprana edad? Además, si fueras atrapado por una aldea extranjera y te dijeran que hagas una misión para ellos ahora porque te atraparon, ¿lo harías? Naruto no podía imaginar que ninguna de estas personas, que estaban tan orgullosas de ser herramientas, hicieran eso dócilmente. Por supuesto que no. Soy fiel a Konoha hasta la muerte y más allá. Estaba susurrando, pero de ninguna manera disminuyó la intensidad de su voz. Ahí tienes. No eres una herramienta, porque las herramientas funcionan para quien las recoja. Se necesita una persona para ser leal. Tomiko-chan inclinó la cabeza para ocultar su rostro por un segundo y se pellizcó el puente de la nariz como si le doliera la cabeza. Dejando a un lado las analogías, ¿no crees que estás viendo este mundo a través de lentes de color rosa? ¿De verdad crees que podría haber un final feliz para personas como nosotros? En todo su esplendor blanco grisáceo, le recordó a Naruto a alguien. Alguien cuyo corazón también había estado congelado y quebradizo. Por supuesto que no habrá finales felices si la gente no los hace y no voy a ser infeliz. De ahí la elección. ¿Y si dijera que esta cosa hipotética es mi pasado y he seguido adelante? Tomiko-chan preguntó. Parecía curiosa como un gato. En realidad, ella estaba mirando a Naruto como si fuera un fenómeno de la naturaleza, como un ternero de dos cabezas. Diría que no te has movido, simplemente has huido. Hipotéticamente, dijo Naruto, lo que causó que Tomiko-chan mirara hacia otro lado por un segundo. Pero cuando lo miró, su cuerpo estaba relajado y, como una muñeca de porcelana, su rostro no revelaba nada. Me interesas. Desafías la realidad que te rodea y hasta ahora se ha doblegado a tu voluntad. Sin embargo, no sé si esto es suerte o una capacidad tuya. Tomiko-chan se levantó y Naruto también. La forma en que ella habló había cambiado, observó. Era como si ella le estuviera dejando ver más allá de alguna barrera que había estado allí antes. Ahora era más formal, pero también parecía estar más tranquila y emotiva. Se encendió como el sol. Tomiko-chan en realidad dio un paso al costado, retomado por su reacción, pero a Naruto no le importó. Era del tipo que aprendió con su cuerpo y reaccionó con su cuerpo, con la mente detrás, y saltó, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Tomiko-chan. Ella era toda una cabeza más alta que él y su espalda no se doblaba bajo el peso inesperado, por lo que los pies de Naruto quedaron colgando en el aire mientras intentaba sacarlo de los pulmones de Tomiko-chan. La amistad simplemente no se sentía igual si no los hacía sentir. Sai ya lo había aprendido también. Había dejado de pelear cuando Naruto le dio una novela. ¿De qué se trata esto? Tomiko-chan siseó, empujándolo hacia abajo. Koyuki, le recordó a Naruto a Koyukime-chan antes de descongelar.
Parecía una especie de diosa del invierno. Su cara de porcelana pálida, su cabello ceniza pálido ondeando en el viento, casi incoloro en la oscuridad, vistiendo la capa blanca del líder del escuadrón que le había quitado a Efesan tan pronto como habían dejado a Konoha para que los potenciales enemigos se concentraran en la persona equivocada y el disfrazado de kimono. Ella también era una diosa muy orgullosa. La inclinación de su cabeza alta y ofendida. Gracias por confiar en mí, dijo Naruto. Todo el cuerpo de Tomiko se sacudió como si alguien hubiera ejecutado un jutsu relámpago a través de él. Ay, pensó, recordando el canto de los pájaros y el sonido del agua. Eres mejor de lo que pensaba, murmuró. Hagamos una apuesta, Natsuko-ai. Tienes esta misión para convencerme de que tienes el poder de cambiar el mundo para mí, así que haz que cuente. ¿Qué obtengo si gano? Preguntó. Tienes un pariente vivo en este mundo. Si puedes convencerme, te diré quiénes son. Y entonces ella colgó la única cosa por la que Naruto haría casi cualquier cosa frente a su cara. Fue cruel de su parte, pero había olvidado cómo no ser cruel cuando quería algo. Simplemente no sabía si quería que se demostrara que tenía razón o no. Lo que ella, que se llamaba Tomiko, no sabía era que un día enumerarían la suerte de Naruto bajo habilidades especiales en los libros de bingo de Iwa y Mizu, y que habría advertencias para huir en lugar de apostar con él. No es tan genial como huir a la vista, pero Naruto se sentiría reivindicado de todos modos. Tsunade ya lo había aprendido. Nunca apuestes con Uzumaki Naruto. Día 16, 2, Suborn cuenta 2. Grabado por el sello de vigilancia. Escuadrón de la raíz que se cuela en la zona de seguridad de la aldea aliada, Takigakure, bajo el pretexto de los civiles. Uno podría pensar que la Torre Hokage sería el edificio más seguro de la aldea, pero, en verdad, no tanto. Era el edificio más antiguo de la aldea, la cuarta cosa que Arashima Senju había construido cuando Konoha no era más que un campamento militar después de la primera muralla, el cuartel y el hospital. Se había ampliado, aumentado y fortificado más de una vez, pero los huesos del edificio no habían cambiado. Las alcantarillas, por ejemplo, eran de la época en que algunas cosas no podrían haber sido tan pequeñas como el constructor hubiera deseado. Habían sido construidos demasiado pequeños para que un adulto pudiera gatear, pero en el mundo ninja eso era muy poco. Este defecto había sido pasado por alto por tres razones. 1. El sistema de alcantarillado de la torre estaba separado del resto de la aldea y estaba en el medio de la aldea, por lo que llegar allí no era tan hazaña simple. 3. Siempre había algo más ocupado, más grande y más importante de lo que ocuparse. ¿Cuál fue el número 2? Debido a la renovación realizada al comienzo del primer mandato de Sandaime, esas alcantarillas más antiguas ya no conducían más alto que el nivel de la bodega. Por supuesto, las celdas de la torre estaban bajo tierra. Gallo, Shinonome Junichi, había visto algunas aplicaciones extrañas de habilidades ninja y tácticas básicas en el transcurso de su larga carrera. Un buen número de aquellos que podría atribuir a dos ninja en particular. Uzumaki-san fue el segundo de ellos y ahora había metido a Danzo en agua caliente y con razón. Los dedos de Gallo volvieron a acariciar el mango de Sukuna y una y otra vez cuando dejó de prestarles atención, el recuerdo de rojo y luego negro y su Taichou cayendo al suelo sangrando y ardiendo, y ahora ese hombre estaba básicamente indefenso en una celda detrás una puerta. Una puerta que estaba vigilando. Shinonome Junichi estaba furioso y distraído, y aunque pudo haber visto mucho durante su larga carrera, no había visto esto. Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, compañeros de equipo de un Uzumaki Naruto, ayudados por Iga Hinata y su compañera de equipo Inuzuka Kiba, que se habían acercado para asegurarse de que no presionaron a Hinata-chan para que hiciera algo estúpido, estaban mirando alrededor de la pequeña cocina del baño que estaban mirando. Se metió por las alcantarillas super secretas encontradas por la increíble visión de Hinata-chan. ¿Cómo había sucedido eso? Kiba aún no estaba muy seguro, se suponía que debía de tener esto después de todo. Sasuke Bozu era simplemente para bailar, pero su aspecto no era exactamente conductivo para ese tipo de cosas. Enge tampoco funcionaría. El guardia Anbu sacaría de quicio cualquier firma de chakra que pareciera incluso un poco sospechosa. Y eran Anbu. De la misma manera que los civiles hablaron del ninja con una reverencia temerosa, la mayoría de los ninja hablaron de su Anbu. Esa reputación fue cuidadosamente cultivada. Una pelea iniciada con poco ánimo era una pelea medio perdida. ¿Cómo podrían entrar en la celda del concejal Danzo? Los ojos de Kiba vagaron. ¿Y por qué fueron tan insistentes en llegar allí en primer lugar? ¿Y si tan solo tuvieran algún tipo de cobertura?
miró una simple caja de cartón que alguna vez contenía platos de papel, el único tipo que los prisioneros peligrosos podían usar, mientras que Sakura-chan planteó algunas ideas y Sasuke pinchazo las derribó como el imbécil helado que era. Ejem. Se acercó y lo recogió. Hola, chicos. Tengo un plan. Se dio la vuelta y bajó la caja sobre sí mismo. Luego explicó su plan. Akamaru gimió a sus pies, pero Kiba lo ignoró. No se permiten comentarios derrotistas débiles, dijo. Kiba-san, ¿estás loco? ¿Cómo podría funcionar eso? Es un andú. Sakura-chan abrió la boca, susurró y luego sacudió la cabeza con incredulidad. Dobe, has tenido algunas ideas estúpidas, pero esto... El Dobe simplemente se resbaló, ya que Kiba estaba actuando de manera notable como Naruto en este momento. Sasuke sacudió la cabeza. Kiba resopló. ¿Tienes algo mejor? Desafió a los Uchiha. Los otros dos genin se miraron, luego a Hinata-chan que se sonrojó y se encogió de hombros. Kiba sonrió de lado. Si tenía malas cualidades, pensó para sí mismo mientras se arrodillaba cerca de la puerta, era que era un temerario. Por suerte, a las mujeres les gustaban los temerarios, ¿verdad? Quizás incluso podría impresionar a Hinata-chan. Rooster había visto muchas tácticas tan estúpidas, como la existencia de los ninjas de cocina de Kaminari no Kuni, cuyo objetivo era estropear las misiones de sus enemigos haciendo tan buena comida que el ninja no podía dejar de comer. Y se volvería demasiado gordo para pelear eficientemente. Pero incluso ese ataque de genio por idiotez no tenía nada en el plan de Kiba, y esa era su fortaleza. ¿Realmente quieres apostar todas nuestras posibilidades en una caja? Sakura-chan preguntó y Kiba se encogió de hombros. Una caja y una damisela en apuros. ¿Quién lo va a esperar? Los Anbu eran lo mejor de lo mejor, los Anbu eran profesionales y, aunque hacer suposiciones no era sabio, tenían expectativas sobre el tipo de personas que lucharían contra ellos. Esto fue lo que hizo la intriga accidental y, en su simplicidad bien intencionada, quedó completamente bajo el radar muy paranoico de Rooster. Así fue. Hinata abandonó su chaqueta voluminosa muy reconocible después de sacrificar su capucha y una buena parte de su parte trasera para hacer una capucha que luego se volvió para mostrar el forro rojo. A veces, muchas veces, era realmente útil transportar tantos objetos afilados. Se arrodilló en un rincón, protegiéndose la cabeza y el cuello en una forma ineficiente que totalmente por casualidad ayudó a ocultar el rostro en las sombras de la capucha. Sakura se escondió en la alcantarilla, con la mano sujetando el extremo de un delgado cable ninja. Sasuke se puso una máscara de tela hecha con los restos de la chaqueta de Hinata y se preparó de una manera amenazante. Kiba y Akamaru se escondían debajo de la caja. Sakura debía ocultar su chakra lo mejor que podía hasta que se diera a conocer, Kiba no debía darse a conocer en absoluto. En verdad, contaban con que Sasuke y Hinata fueran cegadores, ensordecedores y distractores. ¡Ayuda! Hinata gritó. Y la obra fue promulgada. Rooster se sorprendió al escuchar un grito, amortiguado a través de dos puertas, desde donde no debería haber personas, pero reaccionó en un instante justo como había sido condicionado a hacerlo y evitó el baño donde un hombre enmascarado, joven, delgado y de cabello negro que no tenía por qué estar allí había atacado a una mujer delgada con capucha roja que tampoco debería haber estado allí. Actualmente estaba lloviendo golpes sobre ella y gritándole por ser inútil y débil, lo que ella confirmó simplemente encogiéndose de él. No tenía ningún sentido y si no siempre fuera tan cuidadoso al probar su comida y bebida, Gallo habría pensado que alguien lo había drogado. Los atacó a ambos a toda velocidad, con el objetivo de incapacitar, pero cuando agarró la mano del atacante y la giró a la espalda, vio el destello del cable ninja a la tenue luz de una sola vela en una mesa. Lo esquivó, agarrando al hombre como un escudo humano, pero todo lo que hizo el cable ninja fue soltar una tela de saco llena de granos de café desde el techo sobre ellos. Hizo una pausa por un instante, que fue suficiente para que el café molido se convirtiera en un genjutsu de un mundo de café molido y nada más, ni siquiera molido bajo sus pies o el cautivo en sus brazos. El aroma abrumador del café y los campos de lluvia para siempre. Pero fue un genjutsu crudo. Todavía podía oír a los tres moviéndose, crujiendo y respirando ruidosamente, sabía dónde estaban. Podía sentir el resplandor de su chakra como la cálida luz del sol sobre la piel desnuda, audazmente no oculta en absoluto. Me salvaste del terrible y malvado hombre que me había atacado sin ninguna provocación. Mierda.
Una voz curiosamente apagada declaró y él dio un paso atrás para evitar el cuerpo que intentó chocar con el suyo, saltando reflexivamente sobre un cable destinado a tropezar con él cuando la envió a volar y arrancó el cable de su controlador con un jutsu de viento de bajo nivel. La infantilidad de todo eso lo desconcertó. Técnicamente debería haber llamado refuerzos ya que los intrusos habían entrado en la torre Hokage, pero no era como si fueran algún tipo de amenaza. Kai disipó el genjutsu con la intención de capturar e interrogar a los niños, solo para detectar la sombra del movimiento detrás de él medio segundo demasiado tarde. Un duro golpe en la parte posterior de su cabeza y un mordisco profundo en la parte posterior desprotegida de su rodilla izquierda y tropezó, solo para ser golpeado una vez más mientras intentaba darse la vuelta. Su mundo se volvió profundo, gris oscuro. Kiba puso un pie victorioso en la caja de cartón e hizo una pose. No te escucho burlándose de mi caja ahora, dijo y se arrodilló para acariciarla amigablemente. Buena caja, dijo y acarició a Akamaru también cuando el Nindo le dio un codazo en la mano mientras miraba la caja. Sasuke Bozu gruñó mientras se levantaba del suelo, masajeando su tierno brazo. ¿Y por qué tenía que ser yo quien interpretara al villano? Preguntó y le dio a Kiba su mejor resplandor, que tristemente no ocultó ninguna vela al resplandor de su hermana mayor cuando se saltó su turno para limpiar la perrera. A mí tampoco me gustó mi parte, lo reprendió Hinata-chan. Kiba le sonrió tímidamente. Lo siento, pero no confié en Sakura-chan para hacerlo bien, explicó. Luego fue golpeado por una patada voladora cuando Sakura-chan saltó de la alcantarilla con un impresionante espectáculo de acrobacias que le habría permitido derrotar a Ino-chan fácilmente si hubiera usado ese movimiento en los exámenes. Y Sasuke-san los había dejado a todos atrás, marchando por el pasillo hacia la celda donde se encontraba un traidor llamado Danzo. Sasuke se deleitó en el momento antes de empujar la llave en la cerradura y girarla. Al menos podría hacer algo bien. Quizás todavía no estaba en la clase de Itachi, pero era capaz de llegar a su enemigo y obtener algunas respuestas. Inserte la llave en la cerradura, gírela. La puerta se abrió con un ligero arroyo. Sai comenzó a la mañana siguiente diciendo, Uchiha Sasuke tiene una vida tan afortunada. Esto se encontró con la mirada incrédula apropiada de Naruto. Habían acampado al lado de un pequeño río, se levantaban campos que los rodeaban desde todas las direcciones. Sai había dado el último giro en la guardia y se había sentado rígidamente en el tronco ligeramente podrido cuando Naruto se despertó, sonriendo adormilado. Sin embargo, eso había borrado la sonrisa de su rostro. ¿Sabes quién es Sasuke, Sai? Su hermano mayor aniquiló a todo su clan antes de que tuviera 10 años. Luego se convirtió en un bastardo antisocial y poco apreciativo y Orochimaru le dio el chupetón mágico para que nos traicionara a todos y... Aún así, Uchiha-san te tiene, dijo Sai. Si su declaración anterior parecía sorprendente, no había sido nada en comparación con esta. Naruto no estaba callado a menudo, pero ahora estaba abriendo y cerrando la boca una y otra vez como un pez en tierra firme. No te rendirás con él. El falso amanecer brillaba en el horizonte, pero aún estaba oscuro, húmedo y frío después de la noche. Sai atribuyó el frío que sintió a eso. No voy a renunciar a ti tampoco. Pero es mejor que no hagas nada tan estúpido, dijo Naruto, obligando a Sai a concluir que tal vez el frío había sido psicosomático después de todo. El calor parecía originarse en algún lugar de su estómago y extenderse hasta llegar a sus dedos. Naruto era claramente más a gusto ahora que la conversación había vuelto a las pistas normales, donde se dio la charla llena de vida a otra persona. Naruto, Sai había notado temprano durante su amistad, no tenía idea de cómo hacer cumplidos. Esto podría no haber parecido un gran problema para otras personas, pero Sai había leído una vez que esto podría conducir a una falta de autoestima. Como buen amigo, decidió optimizar su tiempo de amistad con Naruto y compuso un cronograma en su cabeza que tenía la intención de desensibilizar gradualmente a Naruto a los cumplidos, aumentando la cantidad que recibía diariamente. El primer calendario fue de 4 meses, comenzando con al menos 2 cumplidos por día y terminando con 20 cumplidos menores o 10 comentarios positivos sobre el desempeño en una misión o uno estoy emocionalmente unido a ti justo cuando Sai descubrió cómo decir eso sin ser seriamente malentendido. El último podría duplicar como un signo de confianza, que a Naruto se le asignó al menos 3 por día, ya que al admitir el apego, Sai se volvería vulnerable. Sai no sabía mucho acerca de ser un amigo, pero siempre
siempre había creído que una campaña bien planificada era una campaña que ganaba un cuarto. El sol apenas había salido cuando continuaron su caminata, felizmente inconscientes de que el equipo de rescate de Tsunade ya los había pasado y despedido a distancia 3 veces. Fueron detenidos en su camino a Takigakure, por supuesto. Como caminaban a la luz del día y en el camino, el patrón, los 3 Chunin, los saludó cortésmente mientras realizaban una evaluación de amenazas. Sai se aseguró de modificar su lenguaje corporal de acuerdo con lo que Ibari-sensei le había dicho de pretender ser un civil e hizo la resolución de ser muy tímido y silencioso. Sus habilidades interpersonales todavía no eran tan buenas. Todos los shinobi de Taki llevaban chalecos de chin y ropa bastante similar y se parecían tanto que podrían haber sido hermanos. ¿Quién sabía? Tal vez lo eran. El líder de la patrulla les preguntó sus asuntos con firmeza, pero cortésmente. Tomiko-san, el hombre designado del grupo, se lanzó a una explicación. Y nos llevamos a la buena Furiko-san para compartir el costo de la misión. Su acento era definitivamente provincial y se puso de pie como si hubiera estado a horcajadas durante demasiado tiempo, sonriendo con la boca abierta. Naruto estaba colgando de su brazo como un niño pequeño, pero no había nada infantil en su escote o en la forma en que hablaba de querer castrar a su futuro esposo. El shinobi de Taki le dirigió una mirada cautelosa, del tipo que cualquier hombre tendría, y uno incluso discretamente movió sus piernas más cerca. Tomiko-san advirtió a Naruto, quien parecía avergonzado. Sai era más un observador de la raza humana en su hábitat nativo que un participante en este punto, pero descubrió que Naruto era muy educativo. No solo por su forma de actuar, sino también por las reacciones que recibió de las personas con las que interactuó. ¿Nos protegerás de camino al pueblo?, preguntó Naruto con timidez, mirando al alto shinobi a través de sus pestañas. En realidad, era inquietante en su poder de venir aquí. Uno de los shinobi, el que tenía un pendiente, asintió con la cabeza, pero no comentó nada. Actuando tan genial, dijo Naruto, caminando mucho menos tímidamente para golpearlo en el pecho. Estás tratando de seducir a una mujer comprometida. Admítelo. No soy. El hombre explotó. Su rostro estaba rojo como quemado por el sol. Pish. Puedes decir pish a un shinobi en servicio activo, ¿verdad? Naruto le dijo a nadie en particular, rodeando los ojos. No tengo tales planes hacia ti, Yagami-san, dijo el hombre, cruzando los brazos y mirando hacia otro lado. Naruto lo miró severamente por un segundo antes de que estallara una sonrisa. Se parecía bastante a su sonrisa más feliz, pero como su boca era más pequeña ahora parecía mucho más linda. Sé que no. Él respondió. Pero decidí burlarte de ti, Shinobi-san. Eres linda cuando estás nerviosa. Ladeó la cabeza y el ninja Taki emitió un pequeño sonido estrangulado, sus ojos no sabían dónde quedarse. Sai sacudió la cabeza, sin saber qué hacer o por qué Naruto se estaba comportando como él. Había visto bromas amistosas y coqueteos antes, pero esta vez, no estaba seguro de por qué Naruto lo estaba haciendo. Luego se dio cuenta de que los shinobi de Taki estaban obviamente más tranquilos ahora, sonriendo y sacudiendo la cabeza hacia la víctima seleccionada. Naruto agarró la mano del hombre, cuyo nombre resultó ser Inoguchi Keiji, y lo arrastró hacia la aldea en el horizonte, balbuceando sobre cómo solo quería casar al futuro marido porque su hermana Sakaki merecía algo mejor, no porque ella, por lo general, atacaba a los hombres con cuchillos, y cómo su comida favorita eran los bollos ampan y demás. Los otros 2 Chunin continuaron su patrulla, dejando a Inoguchi-san a merced de Naruto. Mantenían un buen ritmo para los civiles, el sol brillaba cálidamente y los pájaros cantaban. Inoguchi, quien era el médico del equipo de Taki, entabló una conversación breve sobre los analgésicos con y sin efectos anticoagulantes. Entonces burlarse de las personas era una forma efectiva de tranquilizarlas. Se burlaban de molestar o molestar, irritante o para burlarse de, burlarse juguetonamente o despertar la esperanza, el deseo o la curiosidad sin dar satisfacción, al menos según el diccionario de shinobi altamente exacto de Konohagakure. También significaba cortar, tejido, por ejemplo, en pedazos para su examen. Esa era la parte shinobi de eso. Pero dejando de lado las cosas, las burlas parecían ser un arte shinobi. ¿Cómo hacerlo? Esta fue la raíz de los muchos pases falsos sociales de Sai. Haruno Sakura no estaría contento. Alrededor del mediodía, después de un breve descanso, Naruto robó la atención de Inoguchi nuevamente, esta vez arrastrando a Tomiko-san a la conversación, y Sai hizo su movimiento. Escondido dentro de sus largas mangas, había un pequeño bolsillo atado al interior de su antebrazo izquierdo.
Solo le tomó un latido encubierto sentir el frasco de arcilla y el frasco de metal, ambos más pequeños que su dedo meñique. Metió su dedo meñique primero dentro del frasco de arcilla, cubriéndolo con sebo protector, y luego en el otro lleno de polvo de color piel. Tomó la mano de F-san con aire casual, escondiendo la suya dentro de la manga de la orilla azul oscuro del otro. Pregunta lejos, sus dedos tocaron el código Ambu contra la piel de F-san. Era testimonio de la profesionalidad de su senpai, que no reaccionó de ninguna manera, caminando bajo la luz del sol limpiando cigarras como si nada estuviera mal. Sai sabía muy bien que ahora no estaba mal con F-san. ¿Investigación? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué tenía que darle a Kurane? Apoyo. Ánimo. Comprensión. Aceptación. Incondicionalmente. Tap Tap toca sus dedos, entre ellos su dedo meñique que entró en contacto con F-san ante la palabra aliento. La piel del hombre se sentía húmeda y su pulso se había acelerado. ¿Cuánto vale eso? Eres un arma de Konoha y la debes para mantenerte en óptimas condiciones. No puedes rechazar el entrenamiento, el agua limpia, las vendas o el asesoramiento. Las cuchillas sin filo valen poco. Mi pasado no interfiere con mi deber. Las cuchillas sin filo valen poco. Los shinobi que se engañan a sí mismos no valen nada. Sai podía sentir los músculos en la tensión de la muñeca de F-san y sonrió a la espalda de Naruto. F-san quería hablar con Naruto, simplemente lo había dicho de tal manera que no interfiriera con su sentido del deber. ¿Y si no fuera suficiente? Soltó la mano de F-san y luego de un poco de espera metió su dedo en el tercer frasco hecho de madera pulida. El veneno en la piel de F-san fue rápido de absorber, pero lento en afectar, a menos que el envenenado usara al menos una cantidad de chakra de nivel C. Cuanto más chakra se usa, más rápida es la incapacidad e incluso la muerte eventual. Si F-san no peleara una vez que Naruto decidiera cómo rechazar las órdenes de Danzo, Sai ofrecería el antídoto. Si peleaba, caería rápidamente. Naruto lo había puesto en contacto con su autoestima, emociones y respeto por la estructura de mando oficial de la aldea, más o menos. La moral tardaba más en llegar. Fue entonces cuando Naruto se dobló, presionó sus manos sobre sus orejas y gritó como si alguien los estuviera cortando en pedazos, pero no había razón para que Sai pudiera percibirlo. Cuando Nakamura F había sido solo un genin de 12 años, su maestra le había dado una cuerda viva y una orden: hacer un agujero a través de toda su longitud con solo su chakra sin romper la cuerda. Le había llevado 2 años y 522 cadenas entre misiones, pero cuando terminó, no solo había completado finalmente el ejercicio de entrenamiento más irritante, sino que su control de chakra era la encarnación de la perfección. Esta misión va a ser pan comido, le dijo Yukimura Sensei. El sobrino de nuestro daimyo es un jugador de ajedrez apasionado y participará en un torneo de ajedrez que se llevará a cabo en la capital de Tsuchinokumi. Quiere que asesines a uno de sus oponentes, un joyero llamado Masahiko Kyo. Aquí están detalles del torneo. Y le entregó un folleto. Era un hermoso día y la luz del sol brillaba a través de los grandes ventanales de la casa de Yukimura. Por lo general, los shinobi preferían las ventanas pequeñas, pero Yukimura apreciaba la estética y la espaciosa habitación iluminada por el sol era realmente hermosa, cada mueble estaba dispuesto de esa manera. Y, por supuesto, cualquiera que intentara colarse a través de una de estas ventanas estaba en un mundo de dolor. Y en medio de esta elegancia, F estaba sentado en una almohada gigante con forma de mariquita, una mariquita rosa que siempre estaba guiñando un ojo, y leyó el folleto. Contiene toda la información necesaria sobre el torneo, su ubicación, el horario de los jugadores y los hoteles en los que los jugadores serían reservados. Luego se lo devolvió a Yukimura Sensei e inclinó la cabeza. ¿Está dispuesto a pagar mi salario para deshacerse de un competidor en un torneo de ajedrez? Estaba acostumbrada a que la gente quisiera que otras personas murieran por razones tontas y mezquinas, pero esta se llevó la palma. Estaba guiñando un ojo, y leyó el folleto. Contiene toda la información necesaria sobre el torneo, su ubicación, el horario de los jugadores y los hoteles en los que los jugadores serían reservados. Luego se lo devolvió a Yukimura Sensei e inclinó la cabeza. ¿Está dispuesto a pagar mi salario para deshacerse de un competidor en un torneo de ajedrez? Estaba acostumbrada a que la gente quisiera que otras personas murieran por razones tontas y mezquinas, pero esta se llevó la palma. Como dije, el honorable sobrino es un apasionado del ajedrez. Además, Masahiko-san es entomofóbico y el cliente desea que lo maten los insectos venenosos.
He entendido que hay un poco de rencor por una partida perdida. Yukimura Sensei hizo esa pequeña mano que siempre hacía cuando quería transmitir el desconcierto de la humanidad en su conjunto. No tengo ningún control especial sobre los insectos, independientemente de mi Biju. Cualquier ninja lo haría. La gente siempre esperaba que albergar el Nanabi viniera con una conexión especial con los insectos, como lo que tenía el Aburame de Konoha, o tal vez algún tipo de contrato de convocatoria. En realidad, era posible que Nanabi pudiera haberle dado eso, pero no le habría escupido a F si estuviera en llamas. Después de todo, ella era su carcelera, y si moría antes de que la aldea tuviera la oportunidad de extraerla y transferirla a un nuevo anfitrión, sería gratis. Le dio lo mínimo que el sello lo obligó. Lo sé. Él no, dijo Yukimura Sensei con esa mirada dolorosamente melancólica en sus ojos. Y F no pudo soportarlo más. F se levantó y caminó hacia la puerta con las caderas, balanceándose más de lo que lo habían hecho cuando ella entró, volviéndose para mirar por encima del hombro. Le guiñó un ojo a su sensei, permitiendo que sus labios siguieran los movimientos de una sonrisa traviesa. Creo que voy a molestar a un comerciante. Fue un juego de palabras terrible, pero la cara de Yukimura Sensei estaba iluminada como una linterna y F salió de su casa con un salto hacia sus pasos, moviendo los brazos y la parte superior del torso más de lo que lo hubiera hecho de otra manera. No estaba en el papel lo suficiente como para sentirse real todavía y estas brechas en el medio siempre la hacían sentir como si algo estuviera arañando su pecho. F solo notó que sus manos estaban presionadas en puños apretados cuando comenzó a doler y las desplegó, preguntándose por qué quería golpear algo tanto. Entró furtivamente en la casa que compartía con Nishimura Obasama, guardó lo esencial en silencio y dejó una carta en la mesita de noche de su cuidador. Nishimura Obasama no estaría feliz cuando viera cómo su F-chan se estaba comportando de nuevo y quería posponer la realización. F apenas había salido de la aldea, corriendo durante unos minutos antes de darse cuenta de que la seguían. Quienquiera que la persiguiera era bueno, pero tenía el agudo sentido del olfato que su Biju le concedió a regañadientes y era una mujer que tenía el control para hacer que un agujero atravesara toda una cadena de Biwa con solo su chakra sin romperlo. Podía oler los carnívoros, y dos de ellos. También hubo una pista clínica de jabón. Y a pesar de que todos sus objetivos intentaron ocultar su chakra, podía sentirlo pinchando contra su piel en esa forma reveladora de Keke y Genkai. Ella cambió su curso mínimamente, caminando hacia un claro cercano. Allí se encontraría con sus enemigos. Es un hecho poco conocido sobre el Jinchuriki que la fuerza de su Biju no importa tanto como la fuerza de su sello. Casi no importa si tienes Kibyo o Chibi cuando no hay forma de que puedas canalizar todas sus colas y aún así mantener el control. En esto, Gaara fue realmente muy desafortunado. No solo tenía el Biju más débil, sino también el sello más débil, debilitado por los años que había dejado que Shukaku se volviera loco. Naruto era exactamente lo contrario, en posesión del Biju más fuerte y el sello más fuerte. Por lo general, un Jinchuriki solo podía manejar el chakra de dos colas sin perderlo. Naruto, aunque todavía no lo había aprendido, podía manejar 3. Pero Gaara fue un oponente devastador a pesar de estar tan discapacitado porque la forma en que usas lo que tienes importa tanto como la cantidad que tienes. No pudo canalizar una cola completa, pero cuando se quitaron los guantes para niños, tuvo una actualización instantánea de clase S en la misma línea. F solo podía canalizar 2 colas, pero lo que hizo con ese poder fue francamente sorprendente. F entró en el claro iluminado por el sol. Era una señal de la habilidad de sus perseguidores que los pájaros todavía estaban tranquilos. Se había reducido a caminar. Fue ahora o después de que el sol se hubiera puesto. Y 2 hombres con capas rojas y negras aparecieron de la nada, uno enorme, azul y feo, el otro oscuro y guapo de una manera que hizo que F maldijera su mala suerte. Cerró los ojos en el momento en que se dio cuenta de que estaba frente al último Uchiha y cubrió todo su cuerpo con una capa protectora de chakra. No era una técnica popular, ya que no podía bloquear ni siquiera un aluvión de kunai y recurría a la mitad de las reservas de un Chunin normal. Pero entonces F tenía 200 veces el chakra que tenía el Chunin regular. Ella realizó su Irno Jutsu a su alrededor, encerrándolos dentro de una esfera de agua. Con los preparativos fuera del camino, ella estaba comenzando. O eres realmente estúpido, aprisionándote a ti mismo, o estás jugando a disimular con tus mejores, se burló Kisame.
Y al igual que Yukimura Sensei habría querido, la boca de F se curvó en una sonrisa traviesa. La antigüedad puede traducirse en senilidad cuando los años se suman, desafió a los hombres y gritó. Parecía no haber voz ni ruido, pero escuchó una exclamación de dolor cuando su grito golpeó la carne y la cocinó, rebotando de su propia piel protegida sin hacer daño, y la prisión de agua que los rodeaba comenzó a evaporarse en un espeso y blanco niebla. El jutsu de fuego se lanzó hacia ella, lo bloqueó con su grito, hizo que las llamas rebotaran como un muro de muerte y se apartó de una espada y un aluvión de kunai y un jutsu de agua que convirtió en más niebla y relámpagos. Jutsu fue lanzado que tuvo que esquivar y ella gritó. Ella gritó y el fuego de su voz quemó carne. Ella torció su cuerpo en el aire caliente y húmedo, pidiendo más agua para mantener la esfera de agua sólida. Bailaban en la niebla hirviendo, bailando en su trampa mortal. Toma esto, escarabajo Vidie. Kisame le gritó y lanzó una variación de hielo de la vajilla Mizu estándar, haciendo que su niebla cayera al suelo en gotas de hielo y enfriando la temperatura. Solo que, en el calor que había generado su voz, el jutsu no fue lo suficientemente rápido. Hizo su próximo grito aún más concentrado, como un cuchillo, y siguió con su wakizashi, con los ojos aún cerrados. Sacó sangre, Kisame sacó más. Todo parecía encajar en una claridad terrible y podía escuchar los latidos de su corazón golpeando contra sus tímpanos. Itachi se mantenía fuera de eso y ponía nervioso a F, pero al menos tenía más espacio para esquivar y esquivar. No podía permitir que el dolor la distrajera por todo lo que le enviaba agujas por la pierna y la espalda y directamente a su cerebro. Yukimura Sensei estaría muy decepcionada si lo hiciera. Llamó más agua y la vaporizó con su grito de batalla, favoreciendo su pierna izquierda ya que la derecha sangraba bastante. Ella realizó un rápido jutsu médico para detener el sangrado antes de que comenzara a afectar su resistencia. Esto fue difícil de hacer sin detener su ataque, pero no imposible. El daño del tejido tendría que esperar. ¿Qué es esto? Kisame gritó con voz dolorida. F abrió los ojos. La niebla era tan espesa que no había forma de que ella pudiera ver los ojos de Lucia si él no metía su rostro en el de ella, y si podía hacer eso, el Sharingan no tenía importancia en la situación. La niebla estaba bajo el control de su voz, podía sentirlos moverse y envió un jutsu relámpago, solo clase B en medio de toda el agua conductora, confiando en su armadura de chakra para protegerla de una explosión como esa. Ondas de ultrasonido altamente enfocadas. El fuego del aire. Sus oponentes eran mejores en genjutsu y kenjutsu, y ella habría apostado que también la golpearon en ninjutsu, pero habían cometido un error al permitirle hacer el primer movimiento. Ella gritó y el aire olía a agua y a comida humana. Entonces una fuerza de aire la golpeó, arrojándola físicamente contra el agua de su prisión y golpeándola con el viento. La niebla no podía evaporarse en su prisión, pero cerró los ojos porque sabía que había un camino despejado entre ella y sus oponentes. Kisame la atacó con un intento silencioso y mortal y ella esquivó, abriendo la boca, reforzando su técnica con el chakra de Nanabi. Antes de que pudiera susurrar, una fuerza de aire concentrada la golpeó dentro de su boca abierta, forzando el sonido del edificio de regreso. El dolor rojo sangre cruzó por la cabeza de F y bajó por su garganta, regañándose como agua hirviendo. Y estaba cayendo a través de la niebla gris y en la oscuridad, el dolor disminuía poco a poco. ¿Tuviste que esperar tanto, bastardo? Escuchó una voz enojada exigente. Gritó una vez más con la garganta en carne viva, dirigiéndola ciegamente a la dirección de la voz, y fue recompensada con un sonido amortiguado de dolor y algo estallando como la piel de una salchicha sobrecocida. Quería copiar su técnica y su contramedida. Además, a tu nivel deberías haber sido capaz de dejarla caer. Después de eso, F solo conoció al negro bendito. Día 16, 2, Suborn cuenta 2. Grabado por el sello de vigilancia. Escuadrón de la raíz que se cuela en la zona de seguridad de la aldea aliada, Takigakure, bajo el pretexto de los civiles. Fin del capítulo.